juntos. Es la hora de empezar una nueva canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva. Tierra nueva. Dime dónde está tu hermano, preguntó Dios a Caín, y Caín le dijo: ¿acaso me compete eso a mí? No soy guarda de mi hermano, no tengo por qué saber, esquivando la mirada, fastidiado al responder. Pero Dios sabía la historia de su terrible molestia, y que más que indiferencia había un muerto en la conciencia. Dime dónde está tu hermano, la interrogación bastó, le pegó con las manos en la masa, lo agarró. Tú ya sabes lo que sigue, de ahí para acá la humanidad es la historia de Caín que repite sin cesar. No soy guarda de mi hermano, no me incumbe, no me importa, pero estamos ocultando que la realidad es otra. Esquivamos la mirada porque en el fondo sabemos que hay sangre derramada por el envanecimiento, y que detrás de la ropa de marca que querés hay un niño esclavizado trabajando en Bangladesh. Aylan Kurdi se llamaba aquel pequeñito sirio cuya foto, más que foto en el silencio, fue grito. Parecía que dormía en la playa de Turquía. No fue víctima del mar, lo fue de nuestra injusticia. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?, nos preguntamos. Si yo no tuve la culpa, yo no hice nada malo, pero no puedo evitar pensar que así razonamos. Y es Caín que vuelve y dice: no soy guarda de mi hermano. Y es verdad que no podemos resolver todos los males, pero cerca de nosotros con seguridad hay alguien que precisa que cortemos esa soga que lo asfixia, que con algún sacrificio le rescatemos la vida. Mira, dime dónde está tu hermano. 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 Paraíso perdido, el herraje vagabundo, la tierra que está pariendo con gemidos, nuevo mundo, y se abrió para tragarse los ríos de la sangre, y que ya está que revienta y erupciona en todas partes, más que siempre de Hong Kong. El muro de Mr. Trump, conspiranoicas teorías que darían solo risas si no fuera porque abajo de la tensa calma están decidiendo quién se muere mientras lamen el caviar. Y yo no quiero que pienses que es asunto de los otros, que el pecado es patrimonio de ricos y poderosos. Yo quiero pensar en mí y que tú pienses en ti. Si podríamos responder la pregunta que a Caín le hizo Dios en aquel día del primer asesinato, aquel trágico momento que hubo sangre en unas manos y le puso a este planeta, a la creación entera, la cadena que aún llevamos de indolencia, de violencia. Y es por eso que la cruz es un signo de esperanza, porque en ella murió alguien para que otro se salvara. La película al revés del cuchillo de Caín es Jesús yendo a la muerte para hacernos revivir. Ser cristiano es sobre todo hacer eso por el otro. La religión puede ser muy bonita y de buen modo, pero con todo respeto es fachada del demonio si no lleva el sacrificio para servirle a los otros. Mira, dime dónde está tu hermano. 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 Pero este hombre que siempre hace música que lo lleva a uno a reflexionar, se llama Santiago Benavides, es un hermoso hombre de Dios.
Y este video, que es de otra cosa que estudiando encontré, y al hacer la mezcla salió esto. Me llevó a hacerme la pregunta otra vez, precisamente en esta temporada del área relacional en la que estamos trabajando. Porque podríamos pensar que esto se limita solo a las relaciones de nuestra casa, ¿sí? A las relaciones como esposo, que a veces son bien complicadas. Pero esta pregunta debería retumbar en nuestro corazón como sociedad. Y si somos colombianos y estamos viendo lo que estamos viendo, deberíamos preguntarnos, ¿dónde está mi hermano? Y esa es la pregunta que el Señor le hace a Caín. Y en Génesis 4 usted puede leer el contexto bíblico de todo esto. Pero yo lo voy a resumir, que es básicamente la intención, el llamado de Dios a nosotros como sus hijos, a aprender a amar a Dios para poder aprender a saber dónde está nuestro hermano. Porque cuando Dios nos ha llamado a amar a los demás, no podemos amar a los demás sin preguntarnos o sin responder esto que el Señor le preguntaba a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y yo no sé si usted tenga algún hermano. La Biblia habla de muchos ejemplos de hermanos. Dentro de ellos este es el primer ejemplo y tiene una consecuencia trágica, tiene un asesinato en el medio, ¿sí? Ahí en Génesis 4 usted lo va a encontrar. Pero la siguiente respuesta es la de Caín, que pareciera fuera nuestra respuesta. Y es que, ¿acaso yo tengo que cuidar de mi hermano? ¿Sí? Es como si miráramos a Dios y le dijéramos: no es culpa suya, usted es el dueño de todo, ese no es mío. Y a veces pareciera que nuestras relaciones se manejan así. Y a través de esta historia bíblica, el Señor me llevaba a ese principio del que hemos venido hablando en esta temporada. Por ahí lo resumimos, o lo resume muy bien Peter Escasero en su ministerio acerca de las relaciones emocionalmente sanas, de cómo viene unido sencillamente de aprender a amar a Dios. Son dos argollas, son un matrimonio perfecto: amar a Dios y aprender a amar a los demás, ¿sí? Creo que por ahí hay una imagen que lo resume de una buena manera. Y por eso en esta iglesia creemos que si nosotros nos sanamos y aprendemos a amar a Dios, vamos a aprender a amar al prójimo. En eso se resume el inicio, la introducción de esta área relacional. Pero quiero que nos detengamos un poco en algunos sucesos alrededor de este texto, que es Génesis 4, versículos 3 al 5. Ya Eva había tenido, dice que Eva y Adán habían tenido relaciones sexuales y producto de ello salía un hijo. Hasta donde la Biblia lo dice ahí, esa es la primera forma de quedar en embarazo, ¿sí? Teniendo relaciones sexuales. Eso dice la Biblia, perdón si se incomoda a alguien, ¿listo? Y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón, ¿sí? ¿Con la ayuda de quién? Del Señor. Esto era plan de Dios, o sea, esto era parte de una relación con Dios, porque así lo consideraba Eva de una u otra manera. Sin embargo, en el contexto bíblico, en esa condición, usted tiene que recordar que aquí ya había una naturaleza caída. O sea, este es el primer hijo concebido en medio de esa naturaleza caída, ¿sí? Y es importante, es un dato importante para tener ahí en el contexto. Dice: después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear abejas, mientras Caín se dedicó a trabajar la tierra. Y hasta ahí el texto no dice nada más, no dice ni que es bueno ni que es malo el pastoreo de las ovejas o labrar la tierra, porque eso de hecho era lo que se dedicaban a hacerlo ahí. Era como si dijeran, uno se dedicaba a trabajar en una empresa y otro se dedicaba a ser independiente. No había nada de malo en ninguno de los dos, ¿sí? Pero el contexto no dice nada más. La siguiente porción es la que tal vez puede generar una serie de especulaciones a nivel bíblico, a nivel teológico, a nivel de interpretación, sobre las cuales el Señor me inquietaba cómo pensamos nosotros y cómo nuestra mente alrededor de esto y alrededor de la palabra, y especialmente alrededor de nuestras relaciones, especula, ¿sí? O sea, cree, piensa, supone. Dice: tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño. Lo único agregado aquí es lo mejor de su rebaño, pero no dice que lo de Caín era malo. Dice que Caín cumplió y que había presentado su ofrenda. Es decir, los primogénitos con su grasa. O sea, eso era mejor, implicaba algo mejor. Pero no dice nada más de Caín. Dice: y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, ¿sí? Tenía dos hijos y miró a uno y dijo: ¡wow, qué bonito! Pero al otro no lo miró mal. Lo que pasa es que no lo miró como al primero, ¿sí? Y eso es importante dentro del contexto bíblico, porque a partir de ahí es donde podemos presuponer, podemos empezar a hacer, como decimos en experiencia bíblica en comunidad, chisme bíblico, ¿sí? A empezar a pensar por qué fue que Dios miró mejor a Abel que a Caín. Hasta ahí no dice por qué, ¿sí? Hasta ahí lo único que está diciendo es sencillamente que uno presentó una ofrenda mejor y que el otro
Hasta ahí Dios no lo miró, sino que se agradó mucho del otro. Es como cuando usted, dicho en colombiano, es como cuando usted se sienta a la mesa, sirve y dice, ay, ¿por qué le pusieron tajada? ¿Sí? No es por nada, no sabemos todavía, porque siempre hay más información. Y con Dios, eso hemos aprendido en esta área relacional, es que siempre hay más información, pero con Dios siempre, siempre Él tiene más información que usted y yo juntos, ¿sí? Que la que nosotros creíamos que era más. Dice ahí adelante entonces, el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda. Por eso, ¿sí? Caín se enfureció y andaba cabizbajo. ¿Por qué? Porque no lo miró. ¿Usted ha visto eso en alguna iglesia? ¿Que hay algún hermano que se enoje porque no lo miraron en la iglesia? Bueno, es un espíritu de Caín. ¿Sí? El pastor no me saludó. Caín. Pero hasta ahí no ha pasado más. Hasta ahí lo que el texto nos dejaría ver, tratando con la información que tenemos de entender, es que Caín, como no fue mirado, se enojó. Pero hasta ahí no dice que Dios lo miró mal, que la ofrenda de Caín venía sucia, No, hasta ahí no dice eso. Dice que Caín había traído lo que le correspondía de la tierra, ¿sí? Lo demás es chisme, porque el texto no lo dice, ¿sí? Eso pasa en nuestras vidas muchas veces. Nosotros presuponemos, ¿sí? El Señor se fue a trabajar todo el día. Pasa lo que me pasa a mí ahora, que el celular se me descarga mirándolo, ¿sí? Y a las 6 de la tarde empieza la señora a contestar. Vea que a qué hora llega. No contesta. Y empieza a ver ese demoníaco punto que dice información. Ah, ya lo vio y no me contesta. Se le dañó el celular, no sé. Pero ¿qué empieza a hacer usted en su mente? Seamos sinceros. No me quiere contestar, ¿cierto? ¿Quién sabe dónde está? Ahora, ¿qué le pasó? Cada cual desde su perspectiva, desde su opinión, va a presuponer, va a creer que está ahí. Eso es algo que tenemos todos los seres humanos en nuestra mente, y es que tenemos un Hollywood a veces en la cabeza. Con la palabra puede pasar exactamente lo mismo. Podemos hacer Hollywood de la palabra cuando Dios no está diciendo eso. Y llevado al área relacional, es necesario, ¿sí?, que dejemos de hacer películas, que dejemos de leer la mente de los demás y creamos expectativas sanas, expectativas reales. Déjeme seguir explicándoselo a partir de aquí. Dios siempre tiene más información, recuérdelo. Jeremías 17:10 lo dice de esta manera: yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos. Lo que Dios le ha dado a usted a sentir y a pensar, Dios se lo dio con un propósito, ¿sí? Porque Él no se equivocó al darnos sentimientos, al darnos emociones. Son para algo, son para direccionarnos, son para cuidarnos, porque el temor a veces nos cuida, ¿sí? La adrenalina a veces nos hace salvar algo, nos hace hacer un gol, ¿sí o no? Bueno, a algunos aquí les falta mucha adrenalina, pero bueno, ahí vamos, ¿sí o no? Nos hace hacer algo, pero Dios ahí le da esas emociones, ¿por qué? Porque Él las conoce. Dios sí conocía qué pasaba verdaderamente sobre Caín. Nosotros no, ¿sí? Yo sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones. Mira lo que está diciendo acá la palabra. Dios no te cuestiona a ti por lo que piensas y por lo que sientes. Él te lo permite. Pero te da el Espíritu Santo para que tú sepas qué hacer con ello. Y te dice, yo te voy a dar tienes unos pensamientos, unas emociones, ¿qué haces con ello? Por eso sí te voy a juzgar. Dice, para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Que es un pensar, que es un sentir, que es un hacer. Hasta el pensar y el sentir vamos bien. Dios nos deja hacernos películas de vez en cuando. El problema es cuando estas películas trasciendan al hacer. Y hasta aquí el texto bíblico lo que me deja ver es que Caín tenía un problema, era en sus pensamientos y en su corazón, que yo no conozco, pero Dios sí conocía. Dios sí lo conocía, ¿sí? Dice ahí en el versículo 6, entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Sí? Porque Dios, ¿qué hace? Dios no se hace películas. Mira esto que Dios está diciendo acá. Dios omnisciente conoce todo lo que pensamos y lo que sentimos. Pero Él aquí, en lugar de hacerse una película, llama a Caín y le dice, ¿por qué está bravito, mijo? ¿Sí? ¿Por qué vino hoy haciendo jeta? ¿Cierto? Si hoy no vamos a hacer frijoles. ¿Por qué andas cabizbajo? ¿Sí?
Y los que tenemos tendencia de temperamento extrovertido, cuando nos pasa algo se nos nota inmediato, se nos nota en la cara. Así tenga tapabocas, se le nota en la cara. ¿Sí? ¿Por qué? Porque algo pasó. Y los que estamos afuera, o los que nos ven de afuera, ¿qué deberían hacer? Hacer lo que Dios hace y preguntar. No hacerse películas en la cabeza, sino como la palabra misma nos lo muestra, ir a preguntar, ¿sí? Y aclarar las expectativas. Dice el versículo 7, y aquí sí hay una clave bíblica del contexto de lo que nos dice que está pasando en la vida de Caín. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha. Entonces Dios, que sí lo conoce, le está diciendo: ¿por qué está bravo si usted está en pecado? ¿Sí? Tus pensamientos, tus sentimientos son pecaminosos. Dios sí lo sabía. Ni Abel ni nosotros podríamos saber qué estaba pasando en el corazón de Caín. Pero aquí sí es claro algo, hay algo en el corazón. Dice: como una fiera lista para atraparte. O sea, si no cambias esos pensamientos, si no dejas de hacerte películas, ¿sí? Ese pecado de murmurarte a ti mismo te va a acechar y te va a atrapar. Y como dice Job, lo que tanto temía me sobreviene. ¿Por qué? Porque estamos pensando. Dicho, versión nueva era: si usted declara y declara y declara, le pasa. ¿Sí? Pero la palabra nos está dejando ver aquí que es sencillamente la palabra de Dios en nuestras vidas. Para que nosotros hoy dejemos de leer la mente de las personas, dejemos de hacernos películas y aclaremos nuestras expectativas. Dice: no obstante, le aclara el Señor, tú puedes dominarlo. Podemos dominar la mente, podemos dominar lo que está viniendo a mi mente, pero solo a través de ¿quién? Solo a través de aquel que lo conoce, que es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo, yo le entrego ese poder, entonces todos mis pensamientos, todas mis emociones, que Dios me las permite, van a ser direccionadas por Él. ¿Sí? Pero cuando actuamos sin escuchar, haciendo películas, ¿sí? Que fue lo que le pasó a Caín, ya viene la consecuencia. Génesis 4, versículo 8. Caín habló con su hermano. No dice que pasó nada más. Dios le había entregado una advertencia, ¿sí? Y Caín se fue así, sin hacer nada, y se fue a hablar con Abel. Y en vez de Caín decirle: ¿sabes qué? A mí me molesta cuando Dios te bendice a ti y a mí no. A mí me molesta cuando mi papá a ti te bendice y a mí no. Cuando a ti te da tajada y a mí no. No, Caín no hizo eso. ¿Caín qué hizo? Recibió y se hizo la película. Y entonces, como se hizo una película de Hollywood de acción, pues eso fue lo que pasó. Caín, mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. ¿Sí? Eso es lo que pasa con la murmuración. Seguramente usted no tiene una muerte física a sus espaldas, pero seguramente con sus pensamientos, ¿sí? Por estarse haciendo películas, usted sí ha juzgado, ha presupuesto y ha matado a muchos de sus hermanos, a muchos de los que están a su lado, a muchos de sus gobernantes, a muchos de sus líderes, a muchos de sus pastores, a muchos que han estado a mi lado, a veces a nuestros hijos. ¿Cuántas veces no nos pasa? Y para llegar más cercano, a nuestra esposa o a nuestro esposo. ¿Por qué? Porque nos hacemos una película y no la llevamos al altar de Dios, que fue lo que pasó con Caín. ¿Y qué reacciona cuando usted es testarudo y no escucha la advertencia del Señor para que no se haga películas? Pues lo que se va a levantar en sus emociones y sus sentimientos es como Pablo bien lo explica en Gálatas 5:19, su naturaleza pecaminosa. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y todo lo que se le parezca. ¿Sí? Eso es lo que va a gobernar en su vida si usted sigue haciéndose películas y no aclara qué es lo que quiere de los otros y especialmente de Dios, porque Dios está ahí para escucharte. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que se hacen películas como estas no heredarán el reino de Dios, porque terminarán mal, porque te mirarán más en el pecado que en otra cosa. Y ahí entonces viene la pregunta clave de este sermón, y es: el Señor le preguntó a Caín después de haber matado a su hermano: ¿dónde está tu hermano Abel? Y esa es la pregunta clave que el Señor nos hace hoy frente a mis películas. ¿Dónde está tu hermano
ahora? ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde te quedó después de que lo murmuraste, lo señalaste? ¿Dónde está tu hermano? Y el sarcasmo mentiroso, porque ahí viene la mentira. Y ya empieza Caín por un pecado desatado en el otro, ¿sí? No lo sé, respondió. Eso es mentira, porque lo acabo de matar, ¿sí? ¿Qué respondió Caín? Lo mismo que respondió Adán. La mujer que me diste. O sea que desde ahí empieza esta naturaleza pecaminosa. ¿Qué respondemos hoy? Cuando yo veía este video, yo decía, Padre Santo, son tiempos malos. Y a veces uno quisiera salir a transformar, pero tienen que pasar para que Él venga. Y serán más malos. Ayer un pastor nos compartía una información de lo que un grupo quiere hacer acerca de la pedofilia. Hacer natural el deseo de un adulto por un niño. Son tiempos malos. Son tiempos cainitas, donde nadie se quiere hacer responsable. Y por eso Caín responde de esa manera. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Se lo voy a responder en el Nuevo Testamento. Hubo un hombre que le respondió a Jesús: ¿seré yo maestro? Yo tengo que cuidar a mi hermano. Yo tengo que hacerlo. Y hay otra historia bíblica que es el segundo caso en esta investigación acerca de los pensamientos, que es el caso de Moisés. Otro caso entre hermanos. Y Moisés tenía dos hermanos, uno que se llamaba Aarón y otra que se llamaba Miriam. Ahí en Números 12 usted lo va a encontrar. Dice que Moisés había tomado por esposa a una egipcia, ¿sí? Así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ¿quién? De la egipcia. Entonces mire lo que es un chisme bíblico. Mire lo que es hacerse películas en la mente, ¿ya? Cuando yo leo este texto y lo dejo ahí, yo digo, ¿qué murmurarían? Se cuadró con la egipcia, ¿sí o no? Si Aarón y Miriam van a murmurar a causa de ella, ¿usted cree que de qué van a hablar? Pues no, pues es que esa egipcia es mueca. No, y esa vieja, miren, no. Claro, es la hermana. ¿Sí? Uno esperaría, la lógica, el sentido común lo llevaría a uno a pensar que si ellos van a murmurar de la egipcia, no, pues Miriam estaba celosa porque es la hermana, entonces él no quería que le quitaran a su hermano y esto, entonces uno dice, ¿van a murmurar de eso? Pero resulta que no. Resulta que ellos tenían otra película en la mente y mire lo que terminan diciendo. Decían, no hablaron de la egipcia. Usaron la egipcia como una excusa para murmurar de su hermano. O sea, se hicieron una película en la mente. Decían, ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. ¿Por qué? Porque no tenía nada que ver. No era la oración de Miriam hacia su interior diciendo, ay, mi hermano Señor, que esta muchacha salga buena muchacha. No. A ellos les interesaba otra cosa. ¿Por qué? Porque tenían una película en la mente. Dejemos de hacernos en la mente estos Hollywood frente a las personas que amamos. Porque pueden terminar mal. Por fortuna, este hombre es la historia tal vez de Abel sin haber muerto. Porque la palabra dice que Abel murió y que hoy aún se habla de él. Porque Abel solo murió, no se dice más. Y dice que presentó una muy buena ofrenda al Señor. Eso dice la Biblia de Abel. Y hoy se habla de él, de su corazón, y no dice más la palabra. ¿Sí? Moisés era este Abel, que no alcanzó a morir por el chisme, pero tomó otra decisión. Dice ahí en Números 12:3, al propósito Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. Moisés tenía una condición especial para escucharlo chismeando de él, murmurando de él, haciéndose películas de él y tomar otra posición. ¿Por qué? Por la humildad. Dice el versículo 7 más adelante, pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés. ¿Qué le daba esa humildad a Moisés? En toda mi casa, él es mi hombre de confianza. Está hablando Dios. Dios consideraba a Moisés el hombre de confianza. ¿Y sabe cómo habla Dios? Como una serie que daban antes que se llamaba Protagonistas. ¿Cómo se llama? ¿Protagonistas de qué? Eso, de novelas, que esas que ven. Si ven novelas, ¿no?
¿Se acuerda que salían con un nombre que decía Germán? Y cuando se iba a poner al fin, el viernes ya llegaba el ¿qué? El cara a cara. ¿Sí? Y eso era chisme, tía, onje, cara a cara, ¿sí o no? Eso se decían de todo. Pero aquí la palabra está diciendo que Dios consideraba a Moisés diferente por su humildad y porque con él, con su siervo, él habló cara a cara. Y claramente y sin películas en la cabeza. Sin enigmas, dice la palabra. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? Y esto me lleva, este segundo caso me llevaba a pensar evidentemente que en el corazón, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, hay razones para resolver muchos de nuestros conflictos. Pero muchos de ellos tienen que ser resueltos dejando de hacer películas y más bien yendo cara a cara a confrontar las cosas. Porque yo me estoy martirizando aquí por lo que creo que está pasando y cuando voy y pregunto, no es eso lo que está pasando. No es eso lo que tú estás pensando. ¿Se imagina entonces usted si usted entrara de ahora en adelante a su casa, a su iglesia, a su trabajo, con sus funcionarios, con sus empleados y les dijera, los mirara fijamente ahí a los ojos y les dirá, yo creo que tú estás pensando, te voy a leer la mente. Eso es brujería. Sí. Nosotros no leemos la mente. Nosotros hablamos cara a cara. Algo que la iglesia quiere evadir en este momento es la confrontación. ¿Por qué vamos a evadir la confrontación? Y me encanta como este hombre lo dice en esa canción. O sea, la religión es del diablo si nosotros no aprendemos a resolvernos con mi hermano. ¿De qué nos sirve entonces? Si Dios a través de su siervo dijo es cara a cara. El Adán fue a buscarlo. Después de que pecó y Adán lo que dijo fue la mujer que me diste. A Caín lo buscó y le dijo, ¿dónde está tu hermano? Eres responsable de ello. Yo no sé, eso es un problema suyo, Dios, usted es Dios. Con Moisés hablaba cara a cara. Y por eso le molestó que murmuraran de su siervo. Al punto que ahí más adelante, en el versículo 9, usted va a leer que sobre Miriam vino una lepra, vino una enfermedad. Pero como Moisés tenía un corazón humilde, cuando le preguntaron por su hermano, él lo que dijo es, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y empieza uno a ver a Moisés conectado con todo el contexto bíblico. Y resulta que el Señor, como Él es fiel, va a la ley. Y le dice a Moisés, sí, listo, por tu humildad y por lo que tú has pedido, yo la perdono, pero tiene una consecuencia de 7 días. Y a veces las películas que nosotros nos hacemos nos amargan 7 días. ¿Por qué? Por no preguntar cara a cara. ¿Sí? Y creo, bueno, en otras iglesias hay gente, hay esposos que duran más de 3 días peleados, en esta no. ¿Sí? No hay un esposo aquí que duerma en el sofá. Gracias a Dios, ¿sí? Pero nos pasa que nos toca un sofá de vez en cuando. ¿Por qué? Por hacernos películas en la mente y no preguntar. Y al otro día se levanta y dice, yo me quedé esperándola. Pues yo me quedé esperándola a usted. ¿Por qué? Porque no hacemos películas. Y el texto bíblico nos deja ver que si nosotros cerramos esas películas con la misma Biblia, si nosotros empezamos a cerrarlas, ¿sí? Vamos a tener claras nuestras expectativas, porque están basadas en principios. Esto que yo le estoy diciendo es un principio bíblico. Levítico 19:17 lo usamos hace algunos días. Dice, no alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza. Dios está llamando este momento a la iglesia a reprender con franqueza. Pero también entender que reprender con franqueza implica no siempre tener la razón. ¿Qué fue lo que le pasó a Caín? Caín creyó que tenía la razón y por testarudo no se dio cuenta que él podía dominarse y decir, pues sí, no estoy como pecando. Yo no sé si a usted le haya pasado que haya hablado con una persona así como Caín. Se la voy a describir versión siglo XXI. Se me llevaron el celular. Pero es esa persona con la que usted está hablando y está conversando, chévere, ¿cierto? Y usted está hablando con ella y usted la escucha, ¿no? Yo, ay, qué bendición, y entonces ya me toca el turno, ¿no? Yo le digo, no, ¿y cómo te parece? Yo lo veo así, cuando la volteo a mirar está en el celular. Y yo digo, ve. ¿Y no era de 2 vías? El que está en esta actitud no escucha. Entonces por eso quiere reprender, pero no entiende que necesita ser reprendido.
Dice la palabra, sino que reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufra las consecuencias de su pecado. No seas vengativo con tu prójimo ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y las películas en la mente terminan cerradas en Éxodo 20:16. No des falso testimonio en contra de tu prójimo. Y cuando tú te haces películas de tu hermano, estás dando falso testimonio. ¿Por qué? Porque siempre hay más información. Pero en el ámbito espiritual, Dios siempre tiene más información. Y Dios necesita que nosotros dejemos de leer las mentes y aclaremos las expectativas, como bien lo menciona Peter Escacero, en relaciones emocionalmente sanas. Porque hemos creído que ahí hay madurez, podemos creer que ahí podemos salir diferente. Y quiero que te hagas una pregunta. ¿Cuál fue la última película que te hiciste? ¿Te hiciste una película para venir a la iglesia hoy? ¿Te hiciste una película con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos? ¿Sí? La única excepción en esas películas es cuando nuestros hijos deben cumplir algunas cosas. Porque uno con ellos, los hijos, debe tener claras sus expectativas. Y siempre lo menciono, me encanta cómo mi esposa, cuando trabaja con las mujeres que tienen niños, adolescentes hasta los 35, es muy clara en el sentido de dejarles clara la información. Entonces yo siempre la veo que le diga, yo la veo que le dice, tienes que dejarle claro qué es lo que tiene que hacer. Pero pastora, yo lo coloqué, yo le dije que él tiene que lavar la loza. ¿Y qué pasó? Pues no la secó. Le dijo que tenía que lavarla, secarla, ponerla, meterla, ¿sí? Ah, no, yo no le dije todo eso. No está claro, ¿sí? Hay que llevar los zapatos al cuarto de él, ¿sí? Entonces, con los papás nos puede pasar mucho esto. Pero nosotros tenemos que verificar esa información. No podemos hacernos películas. Yo estoy seguro que no hay ningún adolescente, ¿sí?, que deje el cuarto desordenado de aposta. Son expectativas que no están claras, ¿sí o no? ¿Ya? Que se demore un poquito, está bien, ¿sí? Que ellos manejan su desorden en el orden, bueno, está bien. Pero nosotros, como padres, tenemos que ser claros con las expectativas. Ahora, aplíquelo de ahí para abajo a sus relaciones. ¿Están claras las expectativas dentro de sus relaciones? Dice el Proverbio 18, versículo 2. Al necio no le complace el discernimiento, no le complace escuchar, no le complace estar atento a lo que necesita mi hermano. Y esto es algo que como esposos nosotros hemos ido aprendiendo mucho en Libres para Amar, en Espiritualidad Emocionalmente Sana, es a preguntarle a nuestros esposos, esposas, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Al necio no le complace el discernimiento. Oye, ¿yo cómo saber qué necesitas si no te pregunto? Y es algo que con nuestros hijos intentamos practicar. A veces se nos salta, pero intentamos practicar. ¿Qué es lo que quieres? Hasta llevarlo al punto. ¿Qué pasaría si empezáramos a resolverlo de esa manera? Proverbios 18 dice, al necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. Y este es el del que hablábamos ahora, del que no sabe escuchar, pero quiere que lo escuchen siempre. Y nosotros tenemos que aprender a escuchar. Algunos tienen que aprender a hablar. Otros tenemos que aprender a callar para escuchar, ¿sí? Porque hay algunos que dicen, usted debe saber. No, yo no debo saber nada. Hasta ahora, donde yo sé, la Biblia dice que la adivinación es pecado. Entonces yo no puedo adivinar, ¿sí? ¿Usted no le ha pasado a alguien que le dice, adivine, pastor, adivine? No, yo no soy adivino, ¿sí? Dígame, ¿cierto, sí o no? ¿Sí? O cuando uno dice, ay, ¿usted qué quiere, regalo? No, cualquier cosa es cualquier cosa, después no llore, ¿sí? Y con Dios es así, pida. Dios es un Dios de expectativas claras, como Moisés hablaba cara a cara. Usted tiene el Espíritu Santo hoy para hablar cara a cara y decirle, Señor, bueno, no me puedes cambiar mi esposa, pero mejórala. ¿Sí? Ya no se puede cambiar, ya esa oración no se puede, está prohibida. Pero sí, Señor, embellécela. Vea, yo he visto parejas embellecidas aquí, ¿sí? Que ellos ya no se podía hacer más físicamente, pero son bonitos hoy. ¿Por qué? Porque se pusieron cara a cara un día y se dijeron, yo espero esto, yo quiero esto. Proverbios 18:13 dice, es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Esos son dos principios de expectativas claras, dejar de hacerme películas, escuchar al otro y escucharme yo.
Y muchas veces yo tengo que aclarar, lo primero que tengo que hacer es aclarar mi expectativa, qué es lo que yo quiero. Porque estoy esperando que el otro me dé y yo no le he dicho qué es lo que quiero. Y es imposible que una nación, que un pueblo pueda ponerse de acuerdo si no sabe qué es lo que quiero. El problema de esta nación, aparte de la falta de Jesucristo, aparte de Dios, es que no tiene expectativas claras. Tenemos una porción del país que quiere una cosa y otra porción que quiere otra cosa, y por eso vemos lo que estamos viendo hoy. Por eso está malo. Porque hasta que no logremos escucharnos y sentarnos a pensar qué es lo que queremos, no vamos a dejar de hacernos películas. ¿Sí? Y entonces tenemos que empezar a preguntarnos, ¿cómo dejamos de leer la mente? ¿Usted se imagina si la conversación fuera, Diego, ¿me das permiso, yo te leo la mente? Eso no funciona así. No funciona así. ¿Sí? No, yo tengo que decirte, ven, estoy entendiendo que lo que tú estás pasando es esto. No, eso no es. Ah, bueno, ¿qué es? Y ya, y se soluciona y caminamos. ¿Sí? Y cambia la cosa, ¿sí? Yo tengo que crear una habilidad para dejar de leer las mentes y aclarar las expectativas. Porque cuando yo dejo de leer las mentes y aclaro las expectativas, elimino la confusión, el dolor y la decepción en mis relaciones. Y esto aplica con Dios, con mi esposa, con mis hijos y de ahí para abajo. Todos aplica. Y en el liderazgo sí que aplica. Mi último ex jefe en mi trabajo secular, un presidente de una multinacional que está en Colombia, me decía, cuando llegó, recién lo conocimos, venía de Brasil, nos decía, voy a ser claro con ustedes, el trabajo conmigo se resume, el que avisa no traiciona, si no avisó, cumplió, punto. Y todo el mundo me quedó así como nervioso. Y yo después, claro, yo después me quedaba pensando, yo, el que avisa no traiciona, el que avisa no traiciona. Y yo, pues en medio el Señor puede no conocer ni siquiera a Dios, pero el Señor sabe que parte de la buena comunicación, que parte del buen acuerdo, implica que tú me digas qué pasa. ¿Sí? Hay situaciones. Esta mañana un siervo se levantó, ellos venían en su velito y no pudo venir, físicamente fue imposible. Y su esposa me dijo, pastor, yo voy a ir, pero no soy capaz de dejarlo así. Pero ya son las 7:30. Yo le ¿qué haces en tu casa cuidando a tu esposo? ¿Sí? Son cosas que pasan. Pero hay cosas que pasan y que usted dice, ve, 8:30 y no llegó. ¿Y qué le pasó? Porque el que avisa no traiciona. Y yo empecé a aplicar eso, entonces yo siempre lo llamaba 8 días antes. Uy, jefe, no va a cumplir. ¿Sí? Entonces así nunca lo traicioné y no me echaron. ¿Por qué? Porque las expectativas provienen de muchas fuentes. Y esas fuentes las tenemos nosotros, nuestras familias, la misma cultura. Hay una fuente que hoy alimenta nuestras expectativas. No quiero tildarla de demoníaca, pero es una fuente que tenemos que aprender a manejar, ¿sí? Que son las redes sociales, el mismo WhatsApp, todo esto, ¿sí? Nosotros pensándole cómo no saturamos la información, cómo no replicamos, porque cuando a usted le llega 10 veces el mismo mensaje, usted dice, ¿de cuál me salgo? ¿Sí o no? De uno me salgo, que tengo muchas cosas. Entonces yo tengo que aprender a manejar mis expectativas entendiendo de dónde provienen la información. Y con eso entonces concluimos en 4 características fundamentales para dejar de leer la mente, ¿sí? Y tener claras las expectativas. La primera de ellas, frente a las expectativas, es que tengo que tener expectativas conscientes. A veces son inconscientes. A veces son expectativas que nadie va a lograr, ¿sí? Que yo no espero. Yo tengo que ser consciente de cuál es mi expectativa. Yo tengo que decirte a ti qué quiero de ti. Te lo voy a explicar a nivel de liderazgo. Yo le digo a mis líderes, ¿qué espero de ti? Espero que tengas una vida devocional, consagrada, con altas y bajas como todos, pero espero que hagas un devocional, ¿sí? Espero que tú, ¿sí?, procures la santidad. Espero también que tú hagas un curso que se llama Punto de Partida. ¿Para qué? Para que nos alineemos en la visión. Y espero que seguido empieces a congregarte y a ser parte de la comunidad de la iglesia. ¿Para qué? Para que seamos cuerpo. Esa es la expectativa. Siempre me dicen, ay pastor, ¿qué hay que hacer para servir? Y yo le digo, aquí nada, caminar. Pero me parece claro que sí hay un camino.
Y el camino es ese. Lo primero es Dios, primero es una relación con Dios. Y después, claro, hay una estructura, hay un procedimiento. Yo te doy esa expectativa, sé que espero de ti. Espero que tú como líder seas un modelo para cumplir la Biblia primero, no para cumplir lo que yo digo, pero sí la Biblia. Ahí tiene suficientes requisitos. Espero que conforme una relación con Dios plena o diezmes, ¿sí? Yo espero eso de un líder, ¿ya? ¿Por qué? Porque se supone, como dice Pablo en Gálatas, ustedes ya son espirituales y van a hacer algo especial. Es una expectativa consciente, yo la necesito, ¿sí? Como con mi esposa, yo cuadro expectativas que yo le digo, mira, yo espero que cuando esté en este momento, por favor, no me hables. Ella lo sabe. Hay momentos donde cuando este jefe yo le avisaba para no traicionarlo, yo llegaba muy compungido a la casa, porque no estaba cumpliendo. Y mi esposa llegaba a hacerme la segunda auditoría comercial. ¿Y cómo te fue hoy? ¿Vendiste? Y uno sin vender nada, ¿qué quiere responderle a la esposa? Como Caín. Y mi esposa en el camino, el Espíritu Santo le reveló que cuando yo venía así, mejor no me hablaba. Y yo solo le decía lo que todos los hombres decimos cuando llegamos a la casa. ¿Cómo te fue? Bien, o sea, no soy raro, ¿sí o no? La gran mayoría responden igual. Los detalles se dan en el transcurso, como la Biblia, ¿sí? Nosotros somos de detalles, pero somos de detalles bíblicos, los vamos diciendo a nivel de importancia, ¿sí? No es que no queramos hablar, no es que no, es que es nuestra forma, mujeres, entiéndanos, ¿sí? Como los hombres tenemos que aprender a entender que usted no le puede preguntar a una mujer cómo le fue e irse. Peligro de muerte. Si usted le va a preguntar, usted mire su reloj, mire su agenda, siéntese, tome asiento y le dice, mi amor, ¿cómo te fue? Y usted escucha. Pero si usted le dice, ¿qué mi amor? ¿Cómo le fue? Ay, si supiera. Y usted el partido. No me está poniendo cuidado. Sí, claro. Expectativas. Las expectativas tienen que ser conscientes, ¿sí? Primer punto. Segundo punto crucial sobre las expectativas, tienen que ser realistas. O sea, que yo las pueda cumplir, ¿sí? Esta semana el mayordomo, el hombre que nos ayuda acá con muchas cosas en servicio, los que conocen a Javier, es un hombre de poca estatura. Entonces, yo me subí a ayudarle una cosa acá. Javier, haga esto allá. Y yo lo veía que, pues sin escalera ni nada, él cogía y decía. Claro, yo trepado por allá arriba, yo, ¿qué hubo? Expectativas claras. Sí. Si él no va a alcanzar, pues no va a alcanzar, la estatura no le da. ¿Sí? Si tú te estás poniendo una expectativa que no es realista, te vas a frustrar. Si te la estás poniendo a ti, si se la estás poniendo a otra, por ejemplo, con los hijos. Tenemos que poner expectativas realistas con los hijos. Los muchachos que están presentando pruebas de ICFES y todo este tema. Y hay muchachos que, yo siempre digo que la fe de nuestros hijos es distinta a la nuestra. Ellos tienen una fe distinta, o sea, no sé, especial. Porque ellos piden cara a cara, ellos le dicen a Dios lo que necesitan, que quieren. Pero cuando llega y empieza la prueba, se empiezan a presionar. Y nosotros como padres muchas veces podemos presionar ese logro. ¿Por qué? Por falta de ser realistas y entender que nuestros hijos también son seres humanos. No son máquinas, no son robots. Y es nuestra responsabilidad como padres escucharlos para poder animarlos y empujarlos, porque a veces hay que empujarlos, ¿cierto? A veces hay que empujarlos, a veces nomás. Porque ellos necesitan no el empujón del maltrato, sino el empujón de hasta aquí vas bien, tienes que seguir esforzándote. No te dejes consumir por la presión, porque tú tienes a Dios en tu corazón. Expectativas realistas para que no termines frustrado, porque muchos de nosotros, nuestros padres, nos pusieron expectativas que no fueron realistas. Gracias a Dios esta generación, de pronto en algún extremo, puede la mayoría decidir hacia dónde va, hacia dónde se dirige. Hubo otra generación que tenía expectativas que tocaba cumplir. Ay, ¿usted qué estudió?
No. Voy a decir una por ejemplo, derecho. ¿Por qué? Porque mi tío, mi papá, mi abuelo, todos estudiaron derecho. ¿Y usted es feliz? Sí. Y así con otras carreras, ¿no? Eso es por poner una. Pero hubo una generación que vivió así, que tenía expectativas que no eran realistas. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de tener expectativas reales y de hablar las expectativas de nuestros hijos. ¿Tú qué quieres? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué estás haciendo para llegar allá? Si es realista, no, yo quiero llegar a la NASA. ¿Y qué estás haciendo eso? ¿Metido en redes sociales todo el día? Todavía no he visto el primer estudiante de la NASA con 30,000 seguidores en TikTok. ¿Qué estás haciendo? ¿Es realista esto? ¿Sí? Primero, conscientes. Segundo, realistas. Tercero, habladas, expresadas. Yo tengo que decir que espero para que el cainita no se levante y termine matando. Se las hablaba ahora, le expresé, les hablé. Son conscientes, son reales, pero las tengo que manifestar. Dios manifestó sus expectativas claramente. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, dice la palabra. Están claras. Señor, yo quiero saber qué esperas de mí. ¿Por qué te pones otra expectativa? Si tú las aclaras y puedes decir, puedo o no puedo. Porque David nos deja el ejemplo. Saúl tenía como expectativa que peleara con su armadura, pero de pronto David dijo, no, yo intento por obediencia y autoridad, pero esto no es para mí. Entonces se quitó la armadura y aclaró su expectativa. Yo peleo, pero peleo a puño limpio, no con el coso ese. ¿Sí? Entonces deben ser habladas. Yo tengo que hablarlas contigo, tengo que manifestarlas y tú tienes que decírmelas. Tengo que hablar de que son conscientes, de que son reales, lo podemos alcanzar, ¿sí? Ahora que estoy en el ejemplo secular laboral, ¿sí? Nunca nadie ha tenido un jefe que ponga metas comerciales que no se pueden alcanzar, nunca. Veo varios comerciales aquí que dicen, ¿sí o no? Porque uno dura de octubre a diciembre preparando el presupuesto y el jefe el 15 de diciembre, el 20 dice, se hace esto. Y uno se mató todo el mes preparando. Porque hay que hablarlas. Y al final uno puede decir, ay Señor, yo no soy capaz. Y el jefe le dice a uno, bueno, lo que usted quiera. Entonces uno la hace realista. Se hace consciente de que si no la cumple se va. Pero que tiene que cumplirla. ¿Sí? Consciente, realista y expresada, hablada, concertada. Perdón, cuarta. Debe ser acordada. Tú no me puedes pedir a mí que te cumpla una expectativa que no hemos acordado, en la que yo no acepté, no me hice consciente, no la vi real, cumplirte y no te la hablé. Y mucho menos voy a cumplir una expectativa que yo no te haya aceptado. Si tú esperabas de mí que yo siempre te contestara el celular, no importaba la hora, fecha, motivo y lugar, no te la voy a cumplir, porque soy un ser humano. Solo tengo 2 oídos y por más que me ponga celulares no cuadra. Solo tengo 2 dedos para responder el WhatsApp, ¿sí? No te puedo cumplir esa, no la puedo acordar contigo, que siempre sí o sí, llueva, trueno, relampaguee, te la voy a acordar, ¿sí? Lo que sí voy a decirte es que voy a acordar contigo siempre estar para ti, mientras mi agenda me dé el tiempo. Que siempre voy a estar para hacerlo en el momento donde yo tenga que dejar algo que no sea importante. Yo te hablo la expectativa y la acuerdo contigo, porque la mayoría de pleitos familiares, personales, relacionales, es por expectativa que nadie acordó. De hecho, hoy en las 10 semanas de preparación matrimonial, en el curso prematrimonial de Tierra Nueva, hay un capítulo dedicado a las expectativas. ¿Qué esperas de la persona con la que te vas a casar? Creo que si nosotros hacemos el ejercicio, pocos, creo que los podría contar en menos de una mano. ¿Cuántos antes de casarse, antes de emprender una relación, se sentaron y dijeron, yo espero de ti y tú esperas de mí? Eso no pasó. Y como no pasó, pues el dolor,
la frustración, vienen y contaminan nuestra vida. Y cuando vienen los problemas, producto de no tener expectativas claras y de estar leyendo la mente, entonces viene la pregunta: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano al que mataste por una expectativa no cumplida? Que él no sabía y que tú no sabías. Que era imposible que él te cumpliera porque no tenía la capacidad. ¿Sí? Que él nunca supo que tú esperabas eso de él. ¿Dónde está tu hermano?, pregunta el Señor hoy. Y hoy yo te voy a decir, la respuesta tuya no puede ser la de Caín. No puede ser la de, yo no sé, Señor, eso es cosa suya, usted es Dios, yo no. No, Pablo, en la carta a Filipenses, yo creo que meditando sobre Caín y sobre los que nos gustaba a veces sacar el cuerpo, respondió, Filipenses 2, versículo 4, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. ¿Pero cómo? No como Caín, tal vez un poco más parecido a Moisés, pero mejor aún, con una actitud como la de Cristo Jesús. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Dios, a esa respuesta de Caín, le está diciendo a su iglesia hoy: si tú dejas de leer la mente, si tú aclaras las expectativas, tus relaciones van a ser sanas. Pero además, cuando tengas dificultades con porque van a haber dificultades relacionales, vamos a tener diferencias. No somos iguales, gracias a Dios. Pensamos diferente, gracias a Dios. Y el que pensemos diferente ya es un hecho que nos pone en relaciones que no van a estar siempre de acuerdo. Pero si tenemos herramientas bíblicas para ponerlas en acuerdo, pues no vamos a tener que responder: ¿acaso soy yo el que debe guardar a mi hermano? No. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Amén. Padre, yo te quiero dar gracias, Señor, por hablarnos hoy al oído, Señor, y llamarnos a amar a los demás con expectativas claras, sin hacernos películas, Dios. Yo te pido perdón hoy, pídele perdón ahí a Dios. Señor, yo sé que me hice una película frente a mi esposa, frente a mi hijo, frente a mi papá, frente a un cliente, frente a mi jefe, frente a un subalterno. Yo te pido perdón, Señor, y quito ahora toda murmuración de mi mente. Y quiero pedirte, Dios, que traigas discernimiento para confrontar mis expectativas cara a cara, primero contigo, pero también con mi hermano. Hoy quiero ser guarda de mi hermano. Hoy quiero, Señor Jesús, que me enseñes a amar a mi hermano. Padre, enséñanos, Dios. Dice este hombre en el comentario: la sangre de Abel clamaba por venganza, la de Cristo clama por perdón, clama por libertad, clama por relaciones restauradas, clama por naciones que se pongan de acuerdo en los principios, que se pongan de acuerdo en un camino diferente, que es el amor. Enséñanos a amarte como tú nos has amado, papá. Señor, ayúdame a ver cómo ves, a tratar bien a los demás y así mostrar tu gran amor. Dios, enséñame a amar así como lo haces sin condición. Quiero sentir con tu corazón. Yo quiero
los demás, como tú siempre me has amado. Yo quiero amar a mi hermano y que así puedan verte a ti. Yo quiero perdonar como me has perdonado. Así es, Señor, queremos amar como tú nos has amado. Queremos tener expectativas como tú las tienes de nosotros, pero hoy queremos aclararlas en tu Santo Espíritu. Y yo te pido, Rey, que tu Espíritu precioso venga ahora, Dios de los cielos, rompiendo con todo dolor, con toda mentira, con todo engaño sobre relaciones que se rompieron por no tener expectativas claras. Hoy es tiempo de perdón, hoy es tiempo de restaurar, hoy es tiempo de abrazarnos a ti primeramente, Señor, pero a mi hermano también, Señor, y de restaurar relaciones que para el mundo no tendrían restauración, pero para ti sí, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor. Como tú siempre me has amado. Yo quiero amar a mi hermano y que así puedan verte a ti. Yo quiero perdonar como me has perdonado. Gracias, papá, que tu Santo Espíritu guíe nuestras vidas, nuestros corazones a vivir, a amar como tú nos has amado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a ti, Señor Jesús.